Clase número 1, comunicación celular. En esta ocasión vamos a hablar de la comunicación, propiamente de la comunicación celular. Pero primero, ¿qué es la comunicación? Es el proceso mediante el cual se transmite un mensaje desde un emisor hasta un receptor. Este mensaje se da a través de un cierto código, pueden existir diferentes canales y está inmerso dentro de un contexto. En biología o dentro de un contexto biológico, esta comunicación se puede dar desde una célula a otra, desde un tejido a otro, desde un órgano a otro órgano y desde un individuo a otro individuo, pensando propiamente en diferentes tipos de moléculas que se producen, como es el caso de las hormonas. Así, la comunicación celular requiere de células emisoras especializadas, células diana o receptoras, señales químicas o ligandos y receptores. Con respecto a los receptores, tenemos diferentes tipos, todos van a ser proteínas, pero estas proteínas van a estar ubicadas en diferentes posiciones con respecto a la membrana. Así tenemos entonces receptores de superficie de membrana, receptores transmembranales o receptores internos, como su nombre lo dice. Con respecto a las señales químicas, tenemos moléculas de diferentes orígenes o de diferentes naturalezas. Por ejemplo, hormonas, carbohidratos, aminoácidos, lípidos o nucleótidos. Aquí en la imagen puedes observar diferentes tipos de proteínas transmembranales que funcionan cada una de ellas como un receptor de membrana. En el primer caso, observarás un receptor de membrana que se conoce como canal iónico. La molécula, que en este caso debe ser o está representando un ion, señalada con flechas de color rojo, eh, puede traspasar este canal desde el exterior hasta el interior de la célula. Además, tienes otros tipos de receptores de membrana que van a estar o van a tener una forma específica para poder recibir o unirse a su ligando. El proceso de señalización, entonces, de acuerdo al esquema que te presento a continuación, está dado por 4 puntos. El primero es el envío de la señal desde una célula emisora. El segundo es la recepción de esa señal a través de diferentes tipos de receptores que se encuentran asociados a las membranas. Y el tercero es el paso en el cual ocurre el cambio de esa señal externa en una señal interna. A este paso lo vamos a llamar transducción de la señal y puede tener diferentes formas que se van a expresar en la célula como reacciones químicas. Podemos tener la llegada o el de la desaparición de cierto tipo de moléculas que se encuentran dentro de la célula, inmediatamente cercanas al entorno del receptor transmembranal. Y esto va a activar o reprimir cierto tipo de enzimas o proteínas que van a ser las responsables de generar una respuesta. Y el número 4, que es la respuesta propiamente, puede estar dado por diferentes situaciones. Por ejemplo, alteración en la permeabilidad de la membrana, podemos tener cambios en algún proceso metabólico, podemos tener activación o silenciamiento de cierto tipo de genes, dependiendo del contexto tanto de la célula como del tipo de célula del que se trata. Cabe mencionar también que las células van a producir diferentes tipos de receptores o van a eliminar de su membrana diferentes tipos de receptores dependiendo de las necesidades del ciclo de vida de esta célula, así como de las situaciones que se encuentren en el entorno celular. Por ejemplo, si hay algún tipo de estrés, por ejemplo, si hay un exceso de algún componente
en la célula y que se necesite dejar de introducir dicho componente. Entre los seres vivos ocurren diferentes tipos de comunicación. Uno de ellos es la comunicación endocrina, que se refiere a aquel tipo de comunicación donde las células emisora y receptora se encuentran lejanas. Las señales químicas se van a mover a través del sistema vascular o del sistema linfático y es mediado por hormonas, es decir, las señales químicas son de naturaleza hormonal. En el ejemplo que vemos a continuación, tenemos a la glándula tiroidea que va a funcionar a través de señales químicas que son enviadas desde la hipófisis. El siguiente tipo de comunicación se denomina comunicación parácrina y se refiere a toda aquella comunicación que se establece entre células que se encuentran relativamente cercanas. En el ejemplo vemos una célula que produce cierto tipo de ligandos o moléculas de señalización y se unen a receptores que se encuentran en células que están de manera adyacente, es decir, muy cerca. Entre los ejemplos de comunicación parácrina más comunes se encuentra la sinapsis neuronal. Una sinapsis está conformada por neuronas presinápticas que van a liberar neurotransmisores al entorno y neuronas o células postsinápticas que van a recibir los estímulos y que van a ser las encargadas de producir o de transmitir la respuesta hasta el sitio en donde ésta se requiera. El último tipo de comunicación que vamos a revisar aquí es el de la comunicación autócrina, en donde tenemos señales químicas que se captan por la misma célula que las produce. En este caso, un ejemplo también podría ser la sinapsis, en donde las neuronas que producen los neurotransmisores a su vez también captan algunos de ellos para saber qué deben de producir o qué deben de dejar de producir. Hasta aquí hemos revisado únicamente la comunicación que ocurre entre células de organismos pluricelulares. Sin embargo, los microorganismos, que normalmente son unicelulares, también mantienen comunicación con otras células que se encuentran en su entorno, y esto lo hacen con diferentes finalidades. Por ejemplo, el protozoario Dictyostelium discoideum, ante la ausencia de alimento que se encuentra en su entorno, genera la producción de AMP cíclico, que va a tener como respuesta la formación de conjuntos o agregados celulares para dar origen a estructuras de reproducción. En las imágenes que te muestro a continuación, puedes observar en diferentes horarios los cambios que ocurren en un medio de cultivo carente de nutrientes para Dictyostelium discoideum. Si quieres ver el proceso completo, el cual resulta muy interesante, lo puedes observar buscando videos en YouTube en donde te van a mostrar completo desde la hora 0 hasta la hora 24. En bacterias, la presencia de diferentes ligandos produce como respuesta la formación de un biofilm o biopelícula, que es una capa de células que tiene como finalidad colonizar superficies. Este proceso es particularmente importante en medicina porque puede darse en materiales quirúrgicos, específicamente en materiales también como catéteres y sondas, que pueden provocar infecciones intrahospitalarias en pacientes que están internados en los hospitales o que han sido tratados de alguna manera con estos elementos. Hasta aquí hemos terminado con el tema de comunicación celular. Si quieres tener más información, puedes realizar investigaciones aparte y cualquier duda o comentario que tengas los estaré respondiendo y analizando a través de tu sesión de Classroom.